bienvenidos una vez más a Sin Nombre. En este último capítulo de la primera temporada vamos a conversar y tener algunas reflexiones por parte de los profesores de la Universidad San Francisco de Quito en Ecuador. Me encuentro con Eric Samson, corresponsal de Radio Francia Internacional y además coordinador de la carrera de periodismo. También está acá con nosotros Tania Orbe, periodista científica e investigadora. Tania también ha trabajado en varios medios dentro de Ecuador. Hola Luisa, ¿cómo estás? Hola a todos los que nos escuchan. Bienvenida Tania también. Hola Luisa, hola Eric, qué gusto compartir con ustedes en estudio. Y bueno, quisiera comenzar con la siguiente pregunta y reflexión al mismo tiempo. ¿Qué piensan ustedes luego de escuchar todos estos capítulos y tener todas estas experiencias con diferentes periodistas de Venezuela en varios medios, ¿no? Teníamos radio, prensa, televisión, sobre la censura, la libertad de expresión y autocensura que también hay dentro del mismo país? Bueno, eso es algo que ya hemos visto venir desde muchísimo tiempo. Eso es lo que pasa cuando un régimen autoritario se ataca a la prensa que trata de hacer su trabajo y promueve más bien los medios afines, o sea, lo que se llama el periodismo militante, ¿okay? Que a mí me parecen dos términos antinómicos por esencia. Entonces eso ya yo tuve ocasión de cubrir pues todo el régimen de Chávez, o sea, desde su primer golpe de Estado, el que falló, cuando fue arrestado y cuando llegó al poder, y la polarización que se hizo fue empeorando y obviamente clarísimamente ahorita en Venezuela es muy complejo poder trabajar. Hubo presiones de todo tipo, presiones sobre los medios, sobre la compra de papeles, sobre los precios, las frecuencias, la no renovación de frecuencias, y eso ha complicado muchísimo. Y yo entiendo muy bien por qué se está bajando el nivel de periodismo de investigación. Eso es algo que también estamos viendo aquí en Ecuador ahorita por otras razones, que es en particular la violencia debido a las bandas, al narcotráfico, al sicariato. Esas son cosas que ocurren y hemos visto muchos de los periodistas venezolanos más conocidos huir de su país, ¿no? Instalarse en Miami, muchos, en Estados Unidos, para poder desarrollar medios web nativos, que me parece que han sido un poco la única manera con la cual los venezolanos pueden seguir recibiendo noticias fuera de la narrativa oficial. Ok. Tania, tú que escuchaste también a Carlos Correa y escuchaste algunas de las entrevistas anteriores, ¿qué piensas en este momento ahora? ¿Qué perspectiva tienes también acerca de lo que ocurre en Venezuela? Bueno, se confirma en parte las percepciones que teníamos de las restricciones de información, de comunicarse, de expresarse, no solamente de comunicar como periodistas en el país, en Venezuela. Pero yo nunca he estado en Venezuela. Mi esposo estuvo allá cuando todavía Chávez era presidente. Pero lo que nos llega, en mi caso como ecuatoriana, son las versiones de quienes salen del país, y estar en contacto con quienes están dentro, quienes siguen allí y día a día enfrentan estas restricciones de comunicarse libremente, es muy distinto, ¿no? Porque a través de sus historias personales, de cómo ellos enfrentan que no haya agua potable varias horas al día, no haya luz eléctrica, mucho menos hay conexión a internet estable. Hay restricciones sobre todas las páginas que puedes visitar y ver, sobre las telecomunicaciones en general. Ya conocerlo en sus historias personales a nosotros nos hace ver una perspectiva mucho más profunda, ¿no? Y generar también más empatía sobre una situación que nosotros no la hemos vivido así al extremo. Exacto. Y importante lo que dice Tania, porque uno no se da cuenta cuando puede ir a hacer sus compras sin problemas, puede ir a ver el doctor, por más que a veces hay dificultades de plata, pero cuando tú tienes que dedicar gran parte de tu día a buscar comida, capaz que la situación ahorita es un poco diferente, pero en los años pasados, cuando una persona pasa su vida en colas para hacer lo que sea para obtener una medicina, tú no tienes tiempo de preocuparte por un montón de otras cosas. O sea, te focalizas sobre la sobrevivencia. Y lo de la libertad de prensa se vuelve un concepto, sí, bueno, sería bueno tenerlo, pero por el momento necesito comprar leche o necesito obtener tal o cual producto. Y uno no se da cuenta como de repente las problemáticas que suenan un poco más teóricas, como la de la defensa de la libertad de prensa, pasan al segundo plano cuando lo que tú piensas es sobrevivir. Totalmente, ¿no? Y hay algo muy interesante acá también, Eric, y también concuerdo con lo que dice Tania.
cuando yo estudié en el 2012, o sea, me gradué en el 2012 de comunicación en Venezuela, yo tenía muchas opciones, más que todo en el mercado laboral, como para trabajar o en medios de comunicación privados o en instituciones públicas. Y en ambas partes estaba un poco complicada la situación. No era tan fuerte la situación, pero ya estaba empezando a complicarse en cierta forma tanto la redacción como hacer un producto audiovisual. Y recuerdo perfectamente que, bueno, yo tenía colegas en ese momento que pensaban diferente a mí, trabajando en diferentes medios de comunicación oficiales, donde prácticamente ellos a nivel de redacción y audiovisual, los leads eran completamente ideológicos. Y por otro lado, estaban las partes donde lo privado, que no era afín al gobierno, y no era necesidad de una posición política, sino simplemente era la necesidad de informar. Los leads y toda la redacción, cada vez que se escribía algo, digamos que era en contra del gobierno o hacía ver mal al gobierno, había una notificación de que no hagan esto, ¿no? En ese momento no era tan fuerte en comparación a lo que después sucedió. Y me acuerdo que, bueno, en el ciclo universitario a mí me enseñaron, como nosotros estamos ahorita enseñando, cómo redactar un buen lead, todos los conceptos de pirámide invertida. ¿Ustedes en algún momento han presenciado, no solo acá en Ecuador o en otra parte del mundo, cómo un gobierno interviene en líneas editoriales y además en redacción, ¿no? ¿Qué piensan al respecto? No, en mi caso, bueno, yo soy mujer además, ¿no? Mujer periodista. Yo en particular no he sufrido violencia de género ni abuso de ninguna clase. En general he tenido jefes mujeres y todas las personas con las que he trabajado han sido trabajadoras, pero yo conozco de cerca casos de amigos, familiares, estudiantes que sí han sido víctimas de abuso, empezando por ahí, ¿no? Ser mujer, ser madre y trabajar siempre es estar un paso atrás, porque tienes que esforzarte el doble. Entonces, empecemos por ese lado de género que se vive en Ecuador, que está muy marcado, ¿sí? Desde la diferencia salarial, los cargos directivos, los cargos de poder son ejercidos más, en su mayoría, por hombres. Pero en cuanto a línea editorial, en los medios en los que yo he trabajado, nunca mis jefes me han dicho, no puedes hablar de esto. ¿Sí? A mí en particular no me ha pasado. Pero sí teníamos que fijar lo que las audiencias querían. Claro. ¿Sí? Entonces, en Vanguardia, por ejemplo, donde yo trabajé como periodista de salud, a mí me encargaban hacer temas a profundidad de epidemias o de enfermedades crónicas que la gente está buscando soluciones. ¿Por qué? Porque la gente, las audiencias, cuando hacíamos los estudios de lectoría, pedían esa información. ¿Sí? Y era una revista política. Claro. Su esencia era hacer análisis político, pero las audiencias pedían más contenido de salud. ¿Sí? Ahora trabajo con proyectos internacionales y las fuentes de financiamiento tampoco nos dicen, hey, cuidado, no pueden hablar de esto. Más bien la pregunta es, ¿y cómo se van a proteger? Claro. ¿Cuál va a ser la seguridad, los protocolos de seguridad para los periodistas, las comunidades con las que ustedes van a tratar? Porque eso es otro problema, sí, otro problema, la seguridad, que ahí sí en Ecuador nos está yendo muy mal. Creo que hay muchos fantasmas sobre eso y creo que por eso sería bueno que los medios abran sus puertas un poco más al público. A mí siempre he sido promotor de que, por ejemplo, un periódico, un podcast, un YouTube, lo que sea, puedan de vez en cuando decir, ok, ¿saben qué? Una vez al mes el editor general va a ser alguien del público y tú escoges a alguien para que esa persona vea cómo se funciona, porque a veces hay gente que dice, los medios reciben la llamada del presidente o del director de gabinete y te dice qué hacer. Y te dicen qué hacer. Puede ser que en algunos países pasen, cuando tú ves ahorita la televisión rusa sobre la guerra en Ucrania, ok, eso no es periodismo, pero a mí nunca me pasó. Eso, por ejemplo, existió, sin embargo, o sea, y puede existir todavía en numerosos países. En Francia, yo me recuerdo que de historias que no he vivido personalmente, porque soy viejo, pero no tanto, en los años 60, con el presidente de Gaulle, había ahí sí un nexo, un cordón umbilical directo entre el director de gabinete del presidente y la televisión, no cualquier medio, pero la televisión que se llamaba ORTF, que era la organización de la radio televisión francesa. Ahí sí
porque la televisión era vista, era el medio, o sea, más fuerte. Ahí sí había un nexo directo. El director del gabinete decía, oye, van a hablar de esto y de tal manera, pero eso ya hemos cortado ese cordón umbilical desde mucho tiempo, lo que no impide de que siempre hay presiones, siempre hay la tentación del poder de intervenir. Entonces, ese es un asunto de qué tan fuerte es el medio periodístico, los editores, para poder resistir a esas presiones, y a veces es difícil. Y otro punto sobre las líneas editoriales. A veces la gente se imagina que una línea editorial es solamente política. Por ejemplo, como Fox News, Fox News es pro-republicano, New York Times, pro-demócratas, pero una línea editorial puede ser otra cosa. O sea, yo trabajo por un medio católico, un diario católico. Yo soy ateo. Pero la línea editorial me conviene perfectamente. La línea editorial es, en cada historia que cubrimos, siempre vamos a tratar de resaltar la pequeñita llama que mantiene la esperanza. Significa que si tú vas a cubrir un terremoto, vas a hablar de los muertos, de las destrucciones, obvio. Pero también vas a poner en valor los gestos, los socorristas, la gente que se salvó, etcétera. Siempre ese valor de esperanza, que es un valor bastante cristiano, pero que a mí me conviene perfectamente. Entonces, a veces la gente se imagina que una línea editorial es solo político y no es así. Hay líneas editoriales que tú puedes seguir sin que eso implique que tú caigas en el periodismo militante. Claro, que es un periodismo que, por ejemplo, en Venezuela, yo migré a Ecuador en el año 2014. Y en el año 2014, Globovisión, que era el último medio de comunicación, digamos, con un poco más de libertad, ya no existía, porque lo compró el gobierno, compró en todas las acciones. Entonces, ya prácticamente la línea editorial cambió a ser un poco más oficialista. Y el periódico El Nacional, que era el periódico con más alcance en todo el país, ya prácticamente dejó de imprimir. Entonces, ya no había medios como tal libres en Venezuela. Solo había acceso a redes, que es otra de las cosas muy importantes, ¿no? La penetración del teléfono, que le dio cierta libertad a otras personas, pero también fue un llamado interesante porque justo la gente que hacía un en vivo, a los pocos minutos llegaban militares a esa casa, siendo una persona común, no un periodista. Entonces ya se estaba, digamos, persiguiendo a la ciudadanía común también. Y cuando yo llego acá en el 2014 y prendo la televisión ecuatoriana, mi primera perspectiva es decir, wow, medios de comunicación con noticieros, otra vez, porque tenía ya más o menos unos 5 años sin escuchar una estructura de broadcasting de un noticiero, porque en Venezuela eso se perdió. Entonces vi a un ancla, que un récord histórico, dando su propia opinión y perspectiva, que eso tampoco tenía mucho tiempo sin escucharlo. Vi medios, pero también vi un presidente de la República rompiendo periódicos en vivo. Entonces, queridos colegas, ¿qué piensan desde este ciclo que pasó con Rafael Correa, Lenín Moreno y ahora con Lasso? ¿Cómo está la libertad de expresión en Ecuador? Bueno, Rafael Correa estuvo una década, eso marcó a toda una generación y eso incluye a gente muy joven, a chicos que estaban estudiando y ejercieron periodismo solamente con él. Eso dividió profundamente a la comunidad de periodistas, ¿no? En dos polos opuestos que el mismo presidente Correa nos marcó, el periodismo oficialista o el periodismo de la revolución y el periodismo de oposición o los pelucones. Sí, porque nos puso nombres, además de todos los insultos. Hay que recordar también que Correa fue amigo íntimo de Chávez, ¿sí? Y él estaba en ese marco de la revolución bolivariana, como ahora algunos presidentes de América Latina, ¿no? Luego de Correa, en principio, Lenín Moreno debía seguir con los preceptos de la revolución ciudadana, pero resultó que fue completamente diferente. Y ya no siguió los principios de Correa, no estuvo alineado con él. También hubo fuertes casos de corrupción. Su primera vicepresidencia, porque Lenín Moreno fue vicepresidente con Correa,
fue muy aclamada porque él trabajó mucho por las personas con discapacidad. Él es una persona que está en silla de ruedas. Y ahora tenemos a un presidente que en cambio que es de derecha, Guillermo Lasso, y en este momento ya no tiene popularidad. ¿Cómo lo ves tú, Eric? Sí, bueno, yo quería agregar un elemento a lo dicho por Tania sobre el riesgo de esa polarización impuesta por algunos regímenes. Fue el caso en Venezuela, fue el caso de Rafael Correa, y más allá de eso de dividir entre periodismo militante, que para mí, de nuevo, no es un concepto que debería existir, pero hay un riesgo para los que tratan de seguir haciendo periodismo. Cuando un país está polarizado, está dividido, hay un riesgo para que los demás, los que no son oficialistas, se vuelvan también, pierdan también el hilo de lo que es el periodismo. ¿Por qué están atacados? Y no dudo yo que cuando se te ataca cada sábado en una sabatina, debe ser difícil mantener una cierta ecuanimidad, digamos, una cierta lógica. Entiendo eso, pero hay que tratar de hacerlo, porque si no van a caer en algo que yo siempre he sido muy crítico, y eso sí, de los colegas de medios privados de Venezuela, para regresar a tu país. Lo que pasó en abril del 2002, del 11 al 13, durante el golpe de Estado de muchos, de Pedro Carmona, como se dice, Pedro, el presidente de Fede Cámaras, cuando Chávez desapareció, ocurre que yo estaba allá cubriendo con mis colegas de la prensa extranjera, estábamos en las calles de Tacuán y no vimos ningún medio privado. O sea, se recuerda que después se hizo ese famoso documental de que la revolución no será televisada, creo que se llamaba así, que explicaba que ahí la televisión te pasaba béisbol, el Chavo del Ocho, dibujos animados, y nosotros estamos en la calle diciendo ¿qué diablos hacen? Entonces después explicaron, no, es que no podíamos mandar gente en la calle porque los chavistas nos conocían, les hubieran atacado. Ok, bien, pero aunque sea, tú podías, o sea, había soluciones. Tú podías eventualmente tomar estudiantes de universidades no conocidos, mandarles con cámaras sin sticker, para decir, mira, graba y regresa con material. Tú podías eventualmente solicitar a personas viviendo en una torre la posibilidad, el permiso para poner una cámara y grabar lo que podías. O si realmente no podías mandar equipos afuera, aunque sea organizar un set y pedir a la gente que venga para hablar de lo que estaba pasando. Nada de eso ocurrió. Entonces, aquí es donde la prensa privada, la opuesta a Chávez, se portó de una manera que no era periodística. Claro, y ojo. Y eso es lo que provoca la polarización de que de repente, como bien decía Tania, hay dos bandos. Pero, ok, hay dos bandos, pero ¿dónde queda el periodismo? Pero ojo, es que ese año, Eric, y es bueno también señalarlo, 2002, 2003, 2001, son los años de mayor aceptación de Hugo Chávez en Venezuela, incluyendo líderes de oposición. Líderes de oposición venezolana aceptaban a Chávez y no a lo que estaba pasando con Pedro Carmona. Esto incluye medios de comunicación. Por eso es que esa falta de cobertura de medios de comunicación era también un claro mensaje de que no estaban a favor de lo que estaba sucediendo, que es una de las posiciones que hemos criticado en la historia de Venezuela, ¿no? Porque pero no sé, no fue sentido así. O sea, fue sentido como que no querían cubrir eso. Por lo menos de ese rato se vivía de esa manera. Y nosotros, yo me recuerdo, estábamos cuando retomaron la televisión pública y después cuando los chavistas que bajaban de los ceros retomaron Palacio. Nosotros estábamos aquí y de la demás prensa privada no había nadie. Y eso, por ejemplo, personalmente tu explicación es una adicional a mi reflexión. Pero muchos, yo me recuerdo que después algunos de ellos vinieron hacia Spal, se me fue su nombre, pero alguien del Universal, si no me equivoco, que te explicaba que trataba de hacer periodismo, que trataba de ser lo más ecuánime, digamos, equilibrado posible, pero decía, pero yo no puedo, con lo que he vivido en mi país, cada vez que veo Chávez, y él explicó eso, ¿no? En público, se me suben los pelos de los brazos, no los soporto. Entonces, cuando tú llegas a ese nivel, es obviamente muy complicado mantener, digamos, una cierta distancia con los eventos, y ahí obviamente eso es nefasto para el periodismo. Pero para mí, el primer responsable de eso es el régimen o los responsables de la polarización de un país. Claro, que pasó acá con Correa. Sí, claro. Que es como estaba diciendo Tania, ¿no? Que estaban prácticamente siendo un ejemplo, eran muy buenos amigos también y líderes muy cercanos. Yo quiero que, más que todo, para que los estudiantes que nos están escuchando,
Hay algo que yo valoro mucho, es el hecho de que yo en este momento, como ser humano, que además me puedo expresar libremente, valoro mucho y entiendo muy bien qué es la libertad. Y entiendo muy bien de qué se trata la libertad porque la perdí en algunos momentos. Y porque sí, en muchas oportunidades me tocó censura y decidir también autocensura. Y aquí va puede ser no una pregunta muy corta porque yo sé que podemos hablar muy largo de esto, pero sí tenemos que ir recortando un poquito el tiempo porque se trata de la autocensura. Porque yo sí siento por temas de seguridad que está sucediendo acá en Ecuador, muchos colegas no están tomando la idea de publicar ciertas informaciones por el hecho de que, bueno, la seguridad física y de las mismas familias hay que cuidar. ¿Qué piensan ustedes que está sucediendo con la autocensura en Ecuador? Bueno, nosotros vivimos una situación muy grave a nivel de seguridad ciudadana y también para los periodistas. En abril de 2018 tuvimos un asesinato, un secuestro de grupos narcoguerrilleros, disidentes de las FARC, que secuestraron a 4 personas del equipo periodístico del diario El Comercio, que es un diario centenario emblemático del país. Sin embargo, ese secuestro, que fue muy mediatizado, terminó en la muerte de ellos. No se pudo lograr su rescate, el Estado está involucrado porque hubo un largo tiempo, ¿sí?, de negociaciones que no llegaron a ningún buen fin. Esa fue la primera vez que para nosotros como ecuatorianos vimos un secuestro y un asesinato de periodistas, de un equipo periodístico de manera mediática de un gran medio de comunicación emblemático como ha sido El Comercio. Tanto que esto movió a la gente. La gente salía a las calles a marchar por la paz. Porque cuando matan a un periodista están matando la libertad. No solamente de los periodistas, de todos los ciudadanos. Lamentablemente, esos asesinatos no han sido los únicos. Pero nosotros no tenemos esa trayectoria histórica de narcoguerrilla, de conflicto, de guerra civil interna, como lo ha vivido nuestro país vecino, Colombia, o incluso el país vecino del sur, Perú. No lo habíamos tenido, ¿sí? Pero ya no somos un país de paz, no somos un país de paso, somos un país productor de sustancias psicotrópicas no legales y eso hace que nuestros gobiernos sean cuestionados por vínculos con el narcotráfico. Según Fundamedios, que es una ONG dedicada a promover la libertad de prensa en Ecuador y en la región, en el 2022 asesinaron a 4 periodistas. Es probable que no hayan sido grandes figuras mediáticas. De hecho, son periodistas locales que están en las provincias donde hay mayor injerencia del narcotráfico. Quizá no son rostros conocidos, pero son 4 personas que eso involucra a familias enteras y a comunidades que cada vez se autocensuran más o incluso dejan de hacer periodismo y buscan otra línea de trabajo porque no tienen una vía para surgir. Exacto, y no se pueden defender todavía. Bueno, la situación es grave. Los números siempre es complicado porque esos 4, yo investigué eso para Reporteros Sin Fronteras y no creo que todos hayan sido asesinados porque eran periodistas. Por eso que Fundamedios junta todo. Nosotros en Reporteros Sin Fronteras tratamos de solo señalar los casos donde aparentemente, porque a veces es difícil probarlo, pero aparentemente hubo algo que ver. Por ejemplo, hay uno de los asesinados en Manabí. Sospechemos de que sí hubo un caso porque alguien que lo había amenazado poco tiempo salió de cárcel pocas semanas antes, hay una sospecha, ese caso lo contabilizamos como sí asesinato, pero hay otro que por ejemplo fue asesinado pero era candidato a concejal. Entonces estamos viendo ahorita, estamos en plena campaña electoral, hay elecciones seccionales del 5 de febrero, y hay violencias, hay candidatos atacados, no sabemos si fue atacado porque era periodista o porque era candidato. En ese caso es diferente. Entonces, pero más allá de eso, lo que dice Tania a nivel de la violencia es desafortunadamente, o sea, a mí me gustaría que estemos equivocados, pero es aún peor que eso, creo, porque los grupos, las mafias, los carteles de Sinaloa, de Jalisco Nueva Generación, todo el control de los puertos. Estamos viendo niveles de violencia en Esmeraldas, en Guayaquil, en Machala, o sea, que llegan a niveles… Estamos a 25 asesinatos por 100.000 habitantes, es el doble del año anterior, o sea, en 2022 el doble de 2021. Yo me recuerdo hace 20 años cuando había un caso de sicariato, era noticia, era como que, wow, ahorita hay 10 o 12 cada día.
Sobre los colegas y la autocensura, sí, claro que hay. Hemos visto, ahora, primero, durante la pandemia, la investigación ya era complicada por el confinamiento y todo eso. Antes de eso, en la época de Rafael Correa, igualmente por la judicialización de cualquier investigación, había juicios, ataques, etcétera, no era fácil. Y hemos visto que mucho de la investigación pasó a redes, pasó a medios web nativos, a veces instalados hasta con un servidores, pero en otro país, no aquí, para tratar de protegerse. Entonces hemos visto que ahorita, no todo, pero una parte importante de la investigación salió a medios web nativos y no necesariamente los medios tradicionales que además han tenido problemas económicos graves. Y típicamente cuando hay problemas, que no me parece el buen reflejo, pero lo primero que cortan es la redacción, el número de periodistas de investigación. Y la gente se cuida. O sea, yo hablé cuando fue 2 meses, en Machala, que es una zona fronteriza, un puerto, Puerto Bolívar, donde cada vez que hay puerto hay droga. Todos los periodistas con quien hablé específicamente se autocensuraban todos. Ni siquiera solo nombraban en caso de violencia parte de la policía. Según la policía, una persona murió aquí y acá, pero o sea, algo que no es comprometedor, nadie investiga. Nadie siquiera citaban los nombres, los chonequilos, los lagartos, los choneros y todo eso. Hasta eso se cuidaban. Yo vi un amigo mío muy cercano que, por ejemplo, en la calle empezaba a mirar de lado, por allá, que antes no hacía eso. Yo hablé con otro la semana pasada que él está en Esmeraldas, que él no quiere que sea citado, pero él me dice, hasta él en algunos barrios, dice que hay unos 25, 30 de los 165 barrios de Esmeraldas, del cantón de Esmeraldas, donde él dice ya no se puede entrar, ni siquiera él. Porque la gente aquí, cualquier cara nueva, te van a venir a ver quién es. Entonces la gente si quiere desplazarse tiene que tomar un taxi del barrio conocido. Entonces hay zonas que ya son zonas de no derecho, donde ni siquiera la policía ingrese y todo eso. Entonces los periodistas en estas zonas se autocensuran, o sea, no van a tomar el riesgo, pero eso ya sí es directamente ligado al nivel de violencia. Y para ya ir cerrando, quiero preguntarles sobre un concepto que sí es muy filosófico, porque he escuchado a Carlos Correa y después a otros colegas también de Venezuela hablar de qué significa libertad de expresión y también cuidan mucho sus palabras. Y antes de hacerles la pregunta, recuerdo precisamente otro ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan cuando fue las protestas el año pasado? Creo que fueron 2 meses de protesta, fueron un poco más. Del paro nacional. Pues del paro nacional. Sí, el paro nacional fue en junio, 18 días. 18 junio días. 2022. Okay. Y antes, en octubre de 2019, tuvimos 12 días. 12 días. Bueno, en estas coberturas de los medios, recuerdo precisamente, yo estoy en la 10 de agosto y detrás de mi edificio está Teleamazonas. Y yo vi cómo la gente fue a Teleamazonas a exigir al medio que por favor haga una cobertura real de lo que está pasando, porque no se veía en la televisión lo que sucedía versus lo que uno veía en las redes. Que eso también es interesante, porque en las redes se veía realmente ataques, opiniones, entrevistas, y Teleamazonas, el Chavo del Ocho, que es como que lo que utilizan todos los regímenes y los gobiernos para no transmitir lo que está sucediendo. ¿Creen ustedes que en Ecuador hay, desde Correa hasta el actual gobierno, esta conexión segura de lo que habíamos hablado de la línea editorial que le permita a estos medios de alcance nacional no transmitir lo que está sucediendo? Sí, por supuesto. Creo que la polarización de medios por sus líneas editoriales se afianzó mucho más tras el gobierno de Correa, tras esta filosofía de la revolución ciudadana. Pero también creo que la objetividad no existe y que todos de alguna manera hacemos activismo por algo. ¿Sí? Y en principio en el periodismo yo creo que el activismo debe ser por los derechos humanos, pero también hay activismo por el género, ¿sí? Por animales, por ambiente, por la salud, etcétera. ¿Sí? Entonces, tomando en cuenta eso, creo que lo mejor es transparentar las líneas editoriales. Lamentablemente, los paros que hemos tenido, que han bloqueado totalmente a la población y que se han vivido momentos literalmente de terrorismo, porque hemos visto cómo atacan fuerzas armadas, fuerzas públicas, policías militares a ciudadanos,
y viceversa también, ¿no? La quema de llantas, el bloqueo de vías, o de los indígenas o líderes sindicales que atacan a los vehículos particulares para cruzar al aeropuerto, por ejemplo. Ujú. Esas ya son manifestaciones de terrorismo, tanto de un lado como del otro. Y eso muestra que hay una gran división, una profunda división de clases sociales, de filosofías, de ideologías en la población ecuatoriana. Y se debe también al crecimiento de la desinformación. Porque yo no digo que todos los medios tradicionales, prensa, radio, TV o todos los canales de televisión no quisieran mostrar el paro. No es así tampoco, no es tan polarizado. Y de la misma manera en redes sociales tú encuentras un montón de trapos sucios, claro, y tienes que organizarlos y saber ver bien, o sea, verificar, contextualizarse cuál tiene algo de verdad, porque todos querrán contar su versión de los hechos. Todos como prosumidores en redes sociales queremos convencer a la gente de lo que a mí me afectó en particular. Sí, no comparto, Luis Daniel, tu visión un poco de que durante el paro nacional los medios, yo creo que sí, los medios hubo coberturas, pero hay un reproche que me parece injusto. Y yo no soy un defensor al 100% de cuando se equivocan, yo he sido el primero en decirlo, pero eso de comparar la cobertura de un medio, por ejemplo, de un canal con lo que podría ser la gente, no sé, es súper injusto, porque un medio aquí en Ecuador no son medios como CNN, son medios que quizás en Guayaquil o en Quito vas a tener, con suerte, media docena de equipos, de camarógrafos, y está, que también tienen derecho de estar de vacaciones, de lo que sea, vas a tener pocos. Y digamos que tengamos media docena. Esos 6 van a estar en 6 lugares diferentes al mismo tiempo. Podrían desplazarse un par de veces durante el día, te podrían estar en 10, 12, 15 lugares diferentes y grabar lo que pasa aquí. Ok, 10, 15. Versus 1 millón de habitantes o más, cada uno con su celular. O sea, ¿cómo puedes comparar la cobertura hecha por media docena de personas en 12 lugares diferentes con cualquier persona con el celu que puede grabar? Dice, pero los medios no estaban aquí para grabar lo que yo sí grabo. Y claro, o sea, los medios no estaban en el 99,99% de donde estuvo la ciudadanía, porque son 6 personas versus cientos de miles. Claro. No es justo decir, ok, ahora, lo que sí hay que sacar lecciones de eso, ver si los medios no podrían tratar de, no sé si contratar o hacer trabajar reporteros ciudadanos, justamente la gente que está. Pero primero tomemos en cuenta eso. O sea, una cámara tiene un auto, va a ir a un lugar, se va a quedar algunas horas y va a cubrir lo que pasa aquí. Ahora, si esta cobertura no está bien hecha, está, o sea, oculta algunos datos, lo hace mal, eso es una cosa. Pero comparar la cantidad no es justo. Porque justo cualquier persona hoy día con un celular puede mandarte lo que sea, etc. Entonces, primero, no es una comparación justa. Y la segunda es que de lo que dijo Tania, no es porque yo muestro una imagen, porque yo soy un ciudadano, veo eso, que estoy haciendo periodismo. Eso no es periodismo. Bueno, pero yo me recuerdo que hubo un caso donde durante un paro nacional gente cayó de un puente peatonal y había policías en caballo pasando. Los que estaban pro manifestación mostraron eso como la prueba de asesinatos, pero las imágenes con otros enfoques de otros ángulos no mostraban necesariamente la misma cosa. Entonces, a veces la gente que critica a los medios diciendo ellos tienen una línea, son los primeros que tienen una línea militante extremadamente clara y no, eso no es mejor periodismo. Yo creo que una unión de todo eso sería más interesante. Es como los Wikileaks, cientos de miles de papeles que la gente empezó. Hubo necesidad de decenas de medios internacionales estudiando, evaluando, desechando lo menos importante, contrastando con sus propias fuentes para llegar a conclusiones. El hecho de mostrar, pero eso es la época de hoy. Estás en un lugar, sacas una foto y es periodismo. No lo es. Bueno, tienes toda la razón porque no lo había pensado desde esta perspectiva. Ciertamente que también el mismo medio tiene esa libertad, ¿no? Y ahí viene incluso ya para mi última pregunta, tanto para ti, Eric, como para Tania. ¿Qué piensan ustedes ahora, después de todos estos capítulos y de lo que hemos conversado hoy, sobre libertad de expresión? ¿Qué es libertad de expresión para cada uno de ustedes? Libertad de expresión para mí es esperanza, es poder decir, hacer lo que tú quieras, siempre y cuando no afectes a los demás.
Entonces es un arma de doble filo. Yo no puedo insultar a otro si no quiero recibir insultos, ¿no? Claro. Y parte del derecho a la privacidad y el derecho a decir, a hacer lo que uno quiere. Muy bien. Yo, más allá del hecho de haber aprendido a hacer arepas con los trabajos de los colegas, gracias por esto, quisiera ir con una cosa un poco más abierta. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Tania, pero quisiera hablar de la noción de libertad. Tú dijiste al inicio del podcast, yo siento más la libertad de expresión porque la perdí, y es totalmente cierto. Ahora, la libertad es también algo que tenemos en la cabeza, y por eso les recomiendo leer el libro que se llama Un hombre, de Oriana Fallaci, una periodista italiana, y un hombre es la historia de su amante, de un tipo que fue su amante, que fue un hombre que resistió en contra de la dictadura de los coroneles en Grecia. Y fue arrestado, fue torturado, era, digamos, el opositor simbólico, y nunca se dio. Y ese tipo pasó gran parte de su vida en la cárcel. De hecho, lo asesinaron partidos democráticos después del regreso a la democracia. O sea, murió después, no murió durante la dictadura, fue asesinado después por algunos de sus amigos, entre comillas. Pero ese tipo siempre estuvo libre. Siempre estuvo en la cárcel y siempre estuvo libre. Luchó de todas sus fuerzas. Cualquier cosa que le hacían, se ponía en huelga de hambre y se burlaba del director de la cárcel. Ese tipo estaba en la cárcel, era libre. Era quizás el tipo más libre de Grecia de ese entonces. La libertad, yo entiendo, se puede perder, pero la libertad también está en la cabeza. Si ustedes quieren sentirse libre, hay manera de, pero por ejemplo, infórmense. O sea, no hagan como los rusos ahorita, que se creen lo de Televisión Una y que creen barbaridades y todo eso. Hay maneras de informarse. Un montón de canales en YouTube, un montón de canales de Internet. Hay maneras de... Busquen informaciones diferentes. No solamente escuchen lo que les gusta escuchar. O sea, alguien que habla, que dice lo mismo que lo que ustedes piensan. Escuchen los medios opositores. Alguien que está... o que es opuesto a Maduro, debería escuchar de vez en cuando los medios públicos para ver qué diablos dicen. De la misma manera que un chavista o un madurista debería escuchar la oposición. O sea, abren su mente, escuchen todo, háganse su propia opinión y sean libres en su cabeza, porque sí, la libertad está aquí adentro. Muchas gracias, Eric y Tania, por su tiempo. Hemos conversado durante esta casi media hora sobre libertad de expresión. Y también a quienes nos escuchan, muchas gracias por estar acá y acompañarnos en estos 10 episodios de Sin Nombre. Mi nombre es Luis Daniel Luengo. Hasta la próxima.